es, por méritos propios, un restaurante de referencia en Galicia. Beatriz Sotelo y Xoán Crujeiras convirtieron la vieja estación del Ayuntamiento coruñés de Cambre en un lugar especial. Es un espacio gastronómico con estrella desde el año 2009. Esto es una estación, o al menos lo era, porque aquí todavía pasan trenes. Aunque ya no paran. Esta es la antigua estación por dentro. Conserva algunos elementos claramente ferroviarios, pero ahora sus clientes no son pasajeros del tren. Algunos, eso sí, viajan desde lejos para probar sus productos. Ahora este lugar conserva su nombre, pero es un restaurante, y no uno cualquiera. Desde 2009 tiene estrella Michelin. Simplemente es una guía que reconoce pues la buena cocina. Entonces, encontraron que aquí hacíamos buena cocina. Pues no hay más. Si ellos lo dicen. Producto y producto bien elaborado, bien ejecutado, sin maltratar los productos, sin maltratar el pescado, las cocciones, los puntos. Aunque la historia de este restaurante la comenzó Juan con otro socio, fue la llegada de Bea, en principio como cocinera y después como socia, la que hizo que ambos se animaran a presentar una cocina innovadora, valiente, pero siempre partiendo del respeto al producto y la tradición. Nuestra idea de la gastronomía es que la gente venga a este restaurante y nosotros no seamos los protagonistas de esta historia, ¿no? Que ellos se encuentren a gusto, que ellos disfruten, estén el máximo tiempo posible aquí y que finalmente pues, sepan apreciar lo que nosotros queremos transmitir con nuestra cocina. Cada uno tiene una personalidad muy marcada, completamente distinta a la del otro. Y precisamente por eso han sabido complementarse. Yo soy muy abierta, muy espontánea, él es más callado, más reservado. Hemos aprendido los dos uno del otro. Él a veces es un poquito más abierto, otras veces soy yo más callada. Los dos aprendemos, ¿no? Uno del otro y la oferta gastronómica es eso, el resultado es eso, que nos entendemos. Una idea que tenían muy clara era la de promover una cocina gallega con productos típicos de la zona y que en muchos casos necesitaban ser reivindicados, como la gallina piñeira o el longueirón de Fisterra. Nuestra cocina es sobre todo tradición y producto. Sí, incluso producto que es un poco la línea en la que estamos trabajando ahora, es que hay muchísimos productos que no se le da el valor suficiente en Galicia. Incluso no se conocen, ¿no? Sí. El mimo con el que preparan cada plato es el secreto del éxito. Si eso lo acompañamos de un lugar con historia propia y un excelente servicio de sala, el cóctel es impecable. Por eso mantienen la prestigiosa estrella Michelin. Todos podemos ir a un sitio de plantas, comprar las flores más bonitas, hacer un jardín perfecto, maravilloso, pero después hay que mantenerlo y eso es lo complicado y nosotros de momento pues... Supone eso, sacrificio, esfuerzo, trabajo y trabajo. La estrella obliga a ciertos cambios, algunos muy visibles y otros imperceptibles a primera vista, pero fundamentales para convertir a este restaurante en un lugar de peregrinación para los gastrónomos. Bea y Juan no han querido cambiar ciertos elementos que convirtieron a su restaurante en una referencia antes del reconocimiento internacional. A veces piensan, son cocinas modernas. No, en nuestra carta puedes encontrar una empanada tan tradicional como una empanada. Cada día se hace empanada. Pero muy buena. Pero muy buena, está claro. Es cierto. Pero puedes encontrar un guiso de 5 horas, como puede ser una carrillera. Luego también tenemos el menú degustación, es donde siempre puedes un poquito más llamar la atención, es donde puedes un poco
hacer lo que quieres, ¿no? Hacer la cocina que quieres es en el menú de degustación. Para eso es el menú de degustación, para nosotros mostrar y demostrar todo lo que nos gusta hacer, los productos que vamos conociendo, platitos que nos gustan. Tenemos una torrija de brioche caramelizada, o sea, no se fríe, simplemente con un poquito de azúcar moreno y ralladura de abatonca. La gratinamos con un soplete, una bolita de helado de piña y una reducción de zumo ácido. Por esta estación seguirán pasando trenes, pero sus clientes alargarán su parada para saborear una cocina atlántica, homenaje a la tradición gallega, pero que sorprenden el paladar por sus propuestas renovadoras.